Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. La caída de los Halhilja. El dominio Halhilja era la fuerza más poderosa de la galaxia, y todos lo sabían. Tenían la tecnología más avanzada, las naves más poderosas, el ejército más grande, la economía más fuerte y la mayor población. Eso incluso antes de considerar sus muchos protectorados. A lo largo de la galaxia, donde quiera que navegara una nave Halhilja, todos se apartaban a gran distancia. Patrullaban las principales rutas de comercio, controlaban todas las estaciones importantes. Por todas partes se podían ver los símbolos de su poder. Los Halhilja eran la facción más poderosa de la galaxia, hasta que un día simplemente dejaron de serlo. Bueno, no exactamente. Su declive ocurrió de forma lenta, gradual, tanto que por mucho tiempo pasó inadvertido. Una nave menos en una patrulla aquí, una guardia menos de servicio por allá. Su economía, como todas, tenía altibajos. Cierto, la mayoría de las veces era al alza más que a la baja, mucho más que otras razas de la galaxia, pero de vez en cuando había una tendencia descendente prolongada, y eso no era inaudito. La duración, sin embargo, era otro asunto. Esta tendencia se reflejó también en su política, donde antes amenazaban rápidamente con la guerra y represalias militares, empezaron a virar sutilmente hacia la paz y el apaciguamiento. Donde antes sus diplomáticos eran belicosos en la asamblea, ahora eran serios y escuchaban con atención las preocupaciones de los demás. Cuando el resto de la galaxia finalmente notó el cambio, quedamos confundidos. ¿Qué había ocurrido para que los Halhilja cambiaran tan abruptamente? Cierto, no fue de la noche a la mañana, pero en la escala galáctica bien podía parecerlo. ¿Qué había provocado un cambio de paradigma tan drástico en su pueblo? La respuesta eventualmente la descubriríamos. Se encontraba en un pequeño sistema aparentemente insignificante, limítrofe con el espacio Halhilja. Un sistema cuyo nombre pronunciaban con reverencia y desprecio al mismo tiempo. El Sistema Sol. Más exactamente, era la especie que habitaba ese sistema la que, confusamente, había obligado a los Halhilja a su nuevo estado dócil, los humanos. Cuando los humanos fueron descubiertos por primera vez por los Halhilja, apenas comenzaban a colonizar su sistema. Su mundo natal aún albergaba a la mayoría de su población, aunque ya habían establecido asentamientos permanentes, habitables e inhabitables, en varios planetas y planetoides del sistema. Eran los típicos primeros pasos que toda raza estelar atraviesa, salvo que sea impulsada por otros, claro, pero aún así resultaba impresionante. No porque hubieran hecho más que otros, sino porque, según sus registros, su especie todavía era relativamente joven y propensa a constantes conflictos internos. Esos conflictos no se calmaron cuando empezaron a colonizar más allá de su planeta. De hecho, se intensificaron. Nuevas condiciones trajeron nuevas mutaciones. Los cuerpos se adaptaban a cambios en la gravedad diferente, la luz, los peligros ambientales y demás. No eran muchos, la evolución nunca es rápida. Para cualquier otra especie los cambios eran apenas perceptibles, pero bastaban para crear entre los humanos la noción de nosotros y ellos luchaban por esto. Fue cerca de la conclusión de una de estas guerras que los Halhilja descubrieron lo que había en su propio vecindario, y estaban poco impresionados. Ni los humanos ni el sistema en sí parecían interesantes. Los humanos no eran intimidantes, y su sistema no era particularmente rico en recursos exóticos. Aún así, era algo, y los Halhilja nunca dejaban pasar una oportunidad de expandir su influencia, aunque fuera de manera leve. Sus registros muestran el nivel de desdén que sentían hacia los humanos cuando fueron enviados a establecer el primer contacto e incorporarlos a su dominio. Los humanos eran muy inferiores. Ni siquiera habían desarrollado el viaje superlumínico. La mayoría de sus científicos lo creía una fantasía. Los Halhilja pensaban que los humanos estaban recibiendo un trato mucho mejor,
Prácticamente los estaban elevando gratis, según fue citado uno de ellos. Otro, particularmente irascible dentro de un pueblo ya de por sí beligerante, incluso dijo que esperaba que los humanos se negaran, para así tener un poco de prácticas de tiro. De alguna manera ese individuo sobrevivió, pero sería difícil afirmar que siguiera cuerdo. Por supuesto, la humanidad se negó, lo cual no era inaudito. Las exigencias de elevar a una especie por parte de los Jalhilya nunca eran justas. La mayoría de las veces, los términos dictaban poco menos que esclavitud. Enviaban naves, los ejércitos luchaban, y la nueva especie capitulaba al darse cuenta de que enfrentaba la extinción. Luego los Jalhilya retiraban algunos de los términos más severos, solo para hacer sentir a sus nuevos súbditos que habían ganado algo. Ese era el juego que los Jalhilya habían usado muchas veces, con gran éxito, y que seguramente sería más fácil con los humanos divididos. ¿Cómo no sería así? Decir que las cosas no salieron según lo planeado sería como decir que el espacio es grande. En otras palabras, para citar una expresión humana, pues obvio. La humanidad se militarizó en un grado que el resto de la galaxia jamás había considerado posible, a un nivel que era y sigue siendo simplemente aterrador, y lo hicieron sin dudarlo. Pronto se dieron cuenta de que sus propias naves estaban increíblemente superadas por las de los Jalhilya. No había manera posible de enfrentarlas en igualdad, así que ni siquiera lo intentaron. En su lugar, construyeron tantas como pudieron, si es que apenas se les podía llamar naves, y las lanzaron contra la armada Jalhilya. Muchas eran poco más que silos de misiles o cañones con motores atados a ellas, coronados con una burda imitación de un puente de mando. Eran desesperadamente primitivas, incluso para los estándares humanos, y mucho más para los de la comunidad galáctica, y eran derribadas por docenas por las naves superiores de los Jalhilya. Sus misiles y cañones apenas hacían vibrar los escudos enemigos antes de que sus propias naves fueran borradas de la existencia. Eso funciona en combate 1 a 1, incluso 10 a 1. Pero, ¿qué tal 100? O más. Los astilleros humanos producían estas naves a un ritmo aterrador, automatizando todo lo posible para una tripulación mínima. No es que la automatización fuera estrictamente necesaria. Al final del día, la guerra es más sobre recursos que otra cosa, y la humanidad lo sabía bien. Y cada faceta de su civilización se volcó al esfuerzo bélico. Quienes no tripulaban naves estaban minando o construyéndolas, y quienes no hacían eso, bueno, las naves y sus materiales no eran el único recurso necesario. La población misma es un recurso que necesita reabastecerse de vez en cuando. Los humanos están divididos en dos sexos, masculino y femenino. Aunque no es la única forma de reproducción en la galaxia, existen especies asexuales y otras con más de dos sexos. No son tan raras. Usualmente las hembras de una especie se ofenden con justa razón si se les llama fábricas de bebés, aunque a veces, por circunstancias desafortunadas, eso resulte más cierto de lo que se quisiera. Pero si los rumores son ciertos, esto fue precisamente en lo que la humanidad convirtió a casi la mitad de su población, en fábricas para producir el recurso llamado población. Contra este enemigo, dispuesto a convertir a toda su especie en una máquina llamada guerra, el invencible ejército Jalhilya flaqueó. Nunca antes ellos ni nadie se habían enfrentado a tal oponente, y no estaban preparados para las consecuencias. Sus flotas fueron repelidas, y cuando llegó la siguiente más grande, llegó para poner a los humanos en su lugar. Descubrieron que su enemigo no había estado inactivo. Los registros son inconclusos respecto a cuántas veces los Jalhilya atacaron el sistema Sol, en parte porque en ciertos momentos las batallas se mezclaban en un flujo constante de refuerzos de ambos bandos. Lo que sí indicaban los registros era que los Jalhilya no solo estaban siendo contenidos, aunque no es inmediatamente obvio sin revisar los detalles. Al hacerlo, se hace evidente que no solo estaban siendo frenados, sino que estaban perdiendo. Resulta que la humanidad tenía otra ventaja. Eran extraordinariamente inteligentes.
No es que haya muchos otros en la galaxia que puedan decir lo mismo, y que a nivel individual incluso superan a cualquiera de los humanos. Sin embargo, si se toma a cualquiera de estos al mismo nivel que la humanidad y se le mostraran armas o armaduras Jalhilla, seguramente habrían pensado que estaban frente a un acertijo insoluble o a una obra infantil. Sin embargo, los humanos no solo pudieron entender la tecnología, sino que en cierto grado incluso lograron ingeniería inversa. Sus armas se volvieron más poderosas, el rendimiento de sus misiles aumentó, e incluso sus capacidades de fabricación mejoraron. Decir que alcanzaron la paridad sería exagerar enormemente. Aún no estaban ni remotamente cerca de lo que los Jalhilla podían desplegar, pero al menos se acercaban a los estándares mínimos de la galaxia. En este punto, la mayoría de los gobiernos sensatos simplemente habrían cancelado todo. La humanidad había militarizado todo, y cualquier riqueza que poseyera su sistema probablemente existía más en forma de escombros esparcidos por el sistema que en algo que pudiera extraerse. El costo ya había superado a cualquier beneficio. Pero claro, la mayoría de los gobiernos sensatos nunca han lidiado con una existencia como la humana. Los Jalhil ya lo sabían, para tomar una expresión humana, sabían que habían pateado el avispero, y que la sed de venganza de la humanidad nunca se saciaría. Una especie dispuesta a llegar a tales extremos nunca se contentaría con la mera supervivencia. Devolverían cada injusticia 100 y luego 1000 veces. Esta era una guerra que los Jalhil ya debían ganar o enfrentarse a la extinción ellos mismos. En este punto, los Jalhil ya consideraron la movilización completa de su ejército. La humanidad había ganado principalmente por números después de todo. Aunque eran muchos, por el momento seguían confinados en su sistema natal. En cuanto a números, estaban lejos de ser una gran potencia galáctica que considerara un porcentaje de la galaxia como sus sistemas centrales. Sin embargo, la delicada naturaleza de la política galáctica y su orgullo no lo permitirían. Movilizar a todo su poder militar sería demasiado obvio. Esto señalaría a la galaxia que algo no andaba bien, y si alguna vez se enteraban de esto, bueno. ¿Cómo puede la única superpotencia galáctica tener problemas con un simple sistema periférico? Quizás no son tan superiores después de todo. Este temor solo impidió a los Jalhil ya movilizar toda la fuerza de su ejército, obligándolos a depender de flotas cada vez más improvisadas. Tomaban naves de flotas patrulla y de todo su vasto territorio, ensamblándolas en fuerzas de tarea improvisadas antes de enviarlas al frente. Esto jugaba directamente a favor de los humanos y aumentaba las pérdidas de los Jalhil ya. Poco después, el resto de la galaxia comenzó a notar el cambio en el comportamiento de los Jalhil ya y el debilitamiento de su poder militar. A medida que sus pérdidas se acumulaban más allá de sus capacidades de ocultarlas. Bueno, poco después es un término relativo. Aún pasaron algunos años, pero fue un tiempo corto a escala galáctica. Aún así, todos fueron conscientes de una forma u otra. Y fue entonces cuando se cumplieron todas las peores pesadillas de los Jalhil ya. Al principio, no necesariamente parecía así. Algunas especies declararon su independencia de los Jalhil ya, pero fueron sometidas tan rápido como lo habrían sido si la guerra contra los humanos nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, hubo una en particular que cambió la marea: los Kigwa. Los Kigwa también estaban en los márgenes del espacio Jalhil ya y colindaban con los Kalpa, una de las pocas facciones en la galaxia que podía permitirse ser abiertamente hostil hacia los Jalhil ya, aunque previamente solo con palabras, lo que hacía que los Jalhil ya dudaran en intervenir en su estado debilitado. Probablemente las negociaciones habían estado en marcha durante meses, ya que apenas los Kigwa declararon su independencia, también declararon su apoyo a la humanidad, y los humanos comenzaron a usar naves equipadas con tecnología probablemente suministrada por los Kigwa. Para ser claros, estas naves mejoradas no eran la norma de ninguna manera. Los humanos aún dependían predominantemente de sus diseños nativos, pero estas naves mejoradas se convirtieron en las tropas de choque de sus fuerzas. Con motores más potentes, les permitían cerrar distancias más rápido. Mejores escudos y armaduras les permitían absorber más impactos,
y mejores armas les permitían atacar desde más lejos y con más fuerza de la que antes podían. Dado que ya contaban con algo de tecnología Jalhilya que habían replicado, el conocimiento de este paso intermedio los impulsó un poco más allá de lo que la mayoría había anticipado. Aún así, mientras sus armas estuvieran enfocadas en los Jalhilya, pocos se preocupaban. Y los Kigwa eran solo el comienzo. Fue lento al principio, y luego mucho más. La galaxia comenzó a volverse en contra de los Jalhilya. No todos estaban de acuerdo en ayudar a la humanidad. De hecho, los Kigwa eran más la excepción que la norma. Los vagamente insectoides Eotia, en cambio, eran hostiles hacia los pocos gestos que la humanidad les hizo. Pero muchos apoyaban a la humanidad, aunque tal vez de formas menores. Después de todo, fue la humanidad quien demostró que los Jalhilya no eran invencibles, y continuaron mostrándolo, batalla tras batalla. En este punto, uno podría pensar que los Jalhilya darían un paso atrás y reevaluarían la situación. Quizás incluso buscarían mediar acuerdos de paz. Después de todo, su conquista rápida de un sistema periférico habría terminado por voltear a toda la galaxia, que hasta ese momento, a efectos prácticos, había sido su marioneta. Sin embargo, los Jalhilya no eran tontos, algo que muchos de nosotros no apreciamos en aquel momento. La galaxia se estaba volviendo en contra de ellos. Podrían atacar a su imperio, y los Jalhilya eran conscientes de esto. Pero la humanidad estaba en su contra, y de tener la oportunidad, los humanos los atacarían. De esto no cabía duda. Y así lucharon y lucharon contra la humanidad, hasta que finalmente su economía, su ejército, su imperio, prácticamente toda su maldita civilización colapsó. Los Jalhilya se retiraron a sus fronteras más profundas y fuertemente fortificadas, las pocas que les quedaban después de la rebelión de la mayoría de la galaxia, y se aislaron tras ellas. Reconstruyeron lentamente su fuerza, pero nunca volvieron a extenderse. Incluso mientras el resto de la galaxia, ya libre de sus cadenas, lentamente se acercaba a la paridad con ellos. Sin estar bajo ataque de un tercero hostil, la humanidad volvió a caer en sus propias luchas interespecie. Y por un tiempo, ante la galaxia en general pareció volverse irrelevante. Se podría perdonar a alguien por creer que su chispa se había apagado y que estaban condenados a ser solo una nota al pie. Eso es lo que muchos creyeron, al menos hasta que los Eotia cometieron el error de pensar que una colonia que los humanos habían comenzado a establecer les pertenecía legítimamente, masacrando a sus habitantes sin dejar sobrevivientes. En solo 3 años, el mundo natal de los Eotia fue destrozado en cascarones del tamaño de continentes que ahora se hundían lentamente en su estrella moribunda, junto con los restos que quedaban de sus flotas, después de que la humanidad perforara fácilmente un escudo planetario que el resto de la galaxia consideraba, hasta ese momento, impenetrable. No se sabe con certeza si los Eotia sobrevivirían, o si su especie se extinguiría lentamente junto con los escombros de su mundo natal. Un único mensaje fue transmitido tras el evento, uno que llenó a la galaxia y especialmente a los Jalhilya de miedo. Una deuda de sangre se paga con sangre, y la humanidad recuerda sus deudas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.